29 de octubre de 2025. 14 horas UTC. El objeto denominado Atlas de 3 ojos cambió su firma de longitud de onda en el espectro visible en un intervalo de 90 minutos. El comportamiento estándar de los cometas predice un cambio gradual de color a lo largo de semanas. Este cambio se produjo en cuestión de minutos. Los datos llegaron simultáneamente a través de 3 plataformas de observación independientes. El telescopio espacial Hubble registró el evento a las 14 horas con 11 minutos UTC. El telescopio espacial James Webb lo confirmó a las 14 horas con 13 minutos UTC. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile registró lecturas idénticas a las 14 horas con 15 minutos UTC. 3 instrumentos distintos, 3 continentes distintos, 3 resultados idénticos. El retraso en la transmisión por sí solo debería haber impedido la sincronización. Sin embargo, los datos coincidieron con una variación del 0,03%. Ninguna declaración oficial abordó la simultaneidad. ¿Por qué 3 de los telescopios más potentes de la Tierra y en órbita detectaron el mismo fenómeno en un intervalo de 4 minutos si el suceso fue gradual o localizado? La lectura de la temperatura de la superficie del objeto antes del suceso se mantuvo constante en aproximadamente 280 grados Kelvin, equivalente a menos 4 grados Fahrenheit. Esto coincidía con las predicciones para un cometa a una distancia de 1,4 unidades astronómicas del Sol. El análisis espectral mostró una composición de hielo de agua en un 92%, lo que concuerda con los modelos de origen de la nube de Oort. Perfil estándar. Nada indicaba una desviación del comportamiento esperado. Entonces, el color cambió. La luz azul dominaba el espectro reflejado. No era un azul leve, sino un azul significativo. El cambio de temperatura del color implicaba unas condiciones superficiales superiores a 5,800 Kelvin. Eso equivale a la temperatura superficial de nuestro Sol. El objeto estaba recibiendo calor desde una distancia de 1,4 unidades astronómicas. La radiación solar estándar a esa distancia proporciona aproximadamente 370 vatios por metro cuadrado, insuficiente para producir la firma de temperatura observada por cualquier mecanismo conocido de reflexión pasiva o sublimación. El objeto parecía estar generando calor interno o irradiándolo, o ambas cosas simultáneamente. El análisis inicial filtrado a través de los canales estándar tardó 14 horas en llegar a la distribución pública. 14 horas para que 3 observaciones fueran verificadas, cotejadas y publicadas a través de los canales oficiales de la NASA. Durante ese tiempo, las observaciones solo circularon por redes restringidas. Los astrofísicos de las principales universidades informaron de que habían recibido notificaciones cifradas en las que se indicaba que los datos estaban bajo embargo temporal a la espera de su verificación. El periodo de embargo indicado en la notificación era de 48 horas. El protocolo estándar para hallazgos anómalos es de 4 horas como máximo antes de la publicación preliminar. ¿Por qué se prolongó la espera? A las 22:00 horas UTC del 29 de octubre, el color había cambiado aún más. Las lecturas originales mostraban un pico de longitud de onda de aproximadamente 470 nanómetros. Este es el límite entre el azul y el violeta. Las nuevas lecturas del satélite SOHO de la Agencia Espacial Europea mostraban un pico de longitud de onda de 410 nanómetros. Espectro violeta puro. La implicación de la temperatura subió a aproximadamente 7000 Kelvin. Eso supera la temperatura de la superficie de nuestro Sol en 1200 Kelvin. El objeto ya no se limitaba a reflejar la luz solar. El reflejo no produce un cambio de color de esta magnitud. Algún mecanismo estaba alterando la composición del material expulsado de la superficie o el estado energético interno del propio objeto. El mecanismo responsable seguía sin identificarse. La ESA publicó una declaración preliminar a las 23:30 UTC en la que solo se indicaba que se habían observado características espectrales inusuales y que se estaban analizando. La declaración no incluía valores numéricos, ni temperaturas, ni datos de longitud de onda, ni un calendario para obtener más información. Esto contradice directamente el protocolo de la ESA, que exige parámetros específicos en los avisos preliminares para permitir una rápida evaluación por parte de las redes de revisión por pares. ¿Por qué se ocultaron las cifras? El 30 de octubre, a medianoche UTC, el fenómeno se había acelerado. El objeto comenzó a expulsar material a velocidades sin precedentes.
La espectroscopia terrestre del observatorio Mount Hopkins en Arizona detectó líneas de emisión compatibles con el carbono ionizado. La ionización del carbono se produce a temperaturas extremadamente altas, superiores a los 10.000 grados Kelvin. La tasa de expulsión se calculó en aproximadamente 2 millones de toneladas por hora. A modo de comparación, el cometa más activo jamás observado en nuestro sistema solar, el Hale-Bopp, en 1997, nunca superó el 1.000.000 de toneladas por hora durante su actividad máxima. El objeto estaba desprendiendo gas al doble de la velocidad máxima jamás registrada, y esta velocidad se aceleraba en lugar de disminuir a medida que el objeto se alejaba del Sol. La física se contradecía a sí misma. Los cometas se iluminan al acercarse al Sol y se atenúan al alejarse. Este objeto se acercaba al perihelio el 29 de octubre, lo que significa que ya estaba comenzando su curva de retroceso. Sin embargo, el brillo aumentaba, la velocidad de desprendimiento de gas aumentaba, el cambio de color continuaba hacia longitudes de onda de mayor energía. El modelo estándar predecía un descenso. Las observaciones registraban una aceleración. El equipo del Monte Hopkins presentó sus conclusiones preliminares a la revista Astrophysical Journal a las 6 de la mañana UTC del 30 de octubre. Procedimiento estándar de presentación para observaciones urgentes. La revista acusó recibo, pero señaló que la presentación requería un periodo de revisión prolongado debido a la extraordinaria naturaleza de las afirmaciones. Una revisión prolongada para una simple medición espectroscópica significa una autorización de seguridad adicional. Alguien se había puesto en contacto con la revista antes de la publicación, alguien con autoridad para retrasar la revisión por pares. El equipo de Mount Hopkins nunca recibió una notificación oficial de quién había establecido el contacto ni por qué se consideraba necesaria una seguridad adicional. El 31 de octubre, 20 horas después del cambio de color inicial, la Oficina Central de Telegramas Astronómicos de la Unión Astronómica Internacional solo había publicado una breve circular. CBAT 25168. La circular simplemente indicaba que el atlas de 3 ojos mostraba un comportamiento fotométrico anómalo. Las observaciones continúan, sin parámetros, sin plazos, sin aviso a la comunidad astronómica para dar prioridad a las observaciones. Un descubrimiento rutinario de un cometa recibe una notificación más detallada que esta, porque el boletín era intencionadamente vago. Los observatorios independientes comenzaron a comunicar sus propios datos a través de canales secundarios. Los datos convergían en una única conclusión imposible. La luminosidad del objeto se había multiplicado por 5.000 en 72 horas. Los modelos estándar predecían un aumento de la luminosidad de aproximadamente el 400% como máximo durante una fase de aproximación comparable. La observación era 12 veces mayor que el valor máximo previsto. La discrepancia no podía atribuirse a un error de medición. Los datos procedían de 13 fuentes independientes que operaban en 3 continentes. 13 observadores que utilizaban instrumentos diferentes no podían producir simultáneamente un error idéntico en la misma dirección. No se trataba de un artefacto instrumental, era real. La pregunta se hizo ineludible. ¿Qué mecanismo podía producir tal salida de energía a partir de un objeto en el espacio profundo, sin fuente de combustible aparente y sin señal de propulsión visible? El patrón de flujo de información desencadenó una segunda línea de análisis. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA se activó a las 0200 horas UTC del 1 de noviembre. La activación estándar solo se produce para objetos cercanos a la Tierra en trayectorias de colisión con menos de 6 meses de tiempo de aviso. El atlas de 3 ojos no alcanzaría su máxima aproximación a la Tierra hasta el 19 de diciembre, dentro de 5 semanas. El tiempo de activación del protocolo estándar sería, como muy pronto, el 1 de diciembre. La activación se adelantó 31 días. Ninguna declaración oficial explicó la activación anticipada. La oficina emitió un único comunicado. El atlas de 3 ojos continúa en la trayectoria prevista hacia el perihelio. El 29 de octubre ya ha pasado. El objeto se encuentra ahora en fase de recesión. Se están analizando las anomalías espectrales detectadas. No hay cambios en la evaluación de la amenaza en este momento. El Grupo de Trabajo de Coordinación Internacional continúa con la vigilancia. El comunicado confirmó que se había observado oficialmente el cambio de color, confirmó las anomalías espectrales, confirmó que el grupo de trabajo estaba vigilando. No dijo nada sobre la fuente de energía. No dijo nada sobre las implicaciones de la temperatura. No decía nada sobre el imposible aumento de brillo. El comunicado era técnicamente preciso, pero en realidad no comunicaba nada.
Este es el método estándar para controlar la información cuando la supresión total se ha vuelto imposible. Confirmar lo mínimo, no explicar nada, mantener la ambigüedad. El público lee el comunicado y oscila entre "lo han confirmado, así que debe ser grave" y "dicen que es rutinario, así que no debe ser grave". La ambigüedad en sí misma se convierte en el mensaje. El comunicado también contenía una cronología precisa. El 29 de octubre ya había pasado. Se hizo hincapié en el tiempo pasado. La implicación era que las anomalías eran un evento histórico que ahora concluía. De hecho, los datos mostraban que las anomalías se aceleraban, no que concluyeran. La declaración era deliberadamente engañosa en su formulación de la secuencia temporal. El tiempo pasado era incorrecto desde el punto de vista fáctico, pero estratégicamente útil. Posicionaba el fenómeno como concluido en lugar de en curso. Posicionaba la monitorización como mantenimiento rutinario en lugar de respuesta a una crisis. Posicionaba el análisis continuo como procedimiento normal en lugar de investigación de emergencia. El engaño era evidente para cualquiera que leyera con atención. La pregunta era si el público en general lee con atención o acepta la formulación superficial. La respuesta histórica es que la formulación superficial domina la percepción del público. La declaración oficial había funcionado. La narrativa de crisis fue suprimida en favor de la narrativa rutinaria, a pesar de las pruebas observables que contradecían la formulación rutinaria. Sin embargo, las contradicciones siguieron acumulándose. Las agencias espaciales habían activado protocolos de emergencia. La reasignación de equipos no tenía precedentes en cuanto a su alcance. La coordinación internacional se había elevado a los más altos niveles políticos. Se habían programado reuniones informativas en el Congreso. Se había notificado al personal de seguridad nacional del presidente. Toda esta actividad contradice profundamente la narrativa rutinaria. La brecha entre la posición declarada y el comportamiento real se amplía cada día. Con el tiempo, las brechas de esa magnitud se vuelven imposibles de salvar solo con la gestión de la información. Para el 2 de noviembre, el color había cambiado al espectro ultravioleta. La radiación ultravioleta no puede ser vista por el ojo humano. Los telescopios ópticos terrestres no pueden observar directamente el ultravioleta. Solo los sensores ultravioleta espaciales detectan este rango de longitudes de onda. Los datos procedían exclusivamente de satélites con capacidad UV. Los datos se clasificaron inmediatamente después de su recepción. A los astrónomos académicos con tiempo asignado en estos satélites se les revocó el acceso a los datos. A los astrónomos que habían presentado solicitudes para analizar las observaciones UV se les informó de que sus solicitudes habían sido denegadas en espera de una revisión de la clasificación. La revisión de la clasificación de los datos científicos suele requerir entre 3 y 6 meses. Nunca se estableció el plazo de revisión. La cuestión se volvió urgente. Si la característica más fundamental del objeto, su color y su firma térmica, solo era ahora observable a través de canales clasificados, ¿cuál era el estado real del conocimiento público sobre este objeto? Lo estábamos observando juntos. 3 equipos independientes en 3 continentes habían confirmado el cambio de color en tiempo real. Los datos existían en múltiples ubicaciones simultáneamente. Sin embargo, los datos se clasificaron en el momento en que la verificación independiente se volvió más crítica. Aquí es donde se hicieron evidentes 2 investigaciones paralelas. Una investigación rastreó el objeto en sí. La otra investigó la infraestructura de información que rodeaba al objeto. La segunda investigación resultaría más significativa que la primera. La trayectoria de la temperatura requería un examen inmediato. El objeto había pasado de 280 Kelvin a una temperatura implícita superior a 10.000 Kelvin en aproximadamente 72 horas. Ningún mecanismo conocido podía producir un calentamiento de tal magnitud solo a través de la radiación solar pasiva. El objeto requeriría la generación de energía interna. La energía necesaria se calculó en aproximadamente 30 teravatios sostenidos. 30 teravatios equivalen a la producción de 15.000 reactores nucleares comerciales funcionando a plena capacidad de forma continua. Un cometa es una bola de hielo y roca. No contiene ningún mecanismo conocido para generar tal energía. Sin embargo, los datos indicaban claramente que se estaba liberando dicha energía. Existía una explicación alternativa. Quizás el objeto no era un cometa en absoluto.
Quizás el objeto había sido identificado erróneamente desde su descubrimiento inicial. Quizás el objeto era tecnología de origen desconocido. Esta posibilidad se introdujo por primera vez en el debate científico formal el 3 de noviembre, en una reunión a puerta cerrada de la Sociedad Astronómica Americana. La reunión estaba restringida a miembros con autorización de seguridad de nivel 3. El debate solo se documentó en actas clasificadas. La decisión se dio a conocer a través de los canales oficiales al día siguiente. Todos los análisis astronómicos posteriores del Atlas de Tres Ojos se llevarían a cabo exclusivamente a través del grupo de trabajo restringido. No se permitiría ninguna investigación independiente. No se enviarían artículos académicos a revistas especializadas. No se harían presentaciones en conferencias. La restricción se justificó con el argumento de evitar una alarma pública prematura mientras se verificaban los hallazgos. Este es un lenguaje burocrático para referirse a la supresión de información. Cuando la razón expuesta contradice la acción, suprimimos datos para evitar la alarma sobre los datos. La verdadera motivación se encuentra en otra parte. La verdadera motivación parecía ser la protección de la línea temporal. Si las características del objeto continuaban acelerándose en la trayectoria actual, los fenómenos observables se volverían innegables en cuestión de semanas. Al restringir ahora todo el flujo de información pública, los funcionarios podían mantener el control de la narrativa hasta que el fenómeno cesara o la observación pública se hiciera inevitable. La estrategia depende de mantener la segregación de la información hasta que surja una política clara. Una vez que la observación pública sea ineludible, la política dejará de ser relevante. Todo el mundo verá el fenómeno directamente. Esta compresión de la línea temporal creó un incentivo para acelerar el análisis dentro de los canales clasificados. El grupo de trabajo pasó a operar las 24 horas del día el 3 de noviembre. Todas las agencias espaciales miembros aportaron recursos adicionales. Se cancelaron los programas de observación existentes para otros fenómenos astronómicos. El equipo se reasignó exclusivamente a la monitorización Atlas de Tres Ojos. La magnitud de la reasignación de recursos sugería que los responsables de la toma de decisiones poseían información que indicaba acontecimientos críticos inminentes. ¿Qué información justificaba la movilización de la infraestructura espacial multinacional en protocolos de emergencia? La respuesta se encontraba en parte en datos que no se publicarían hasta pasados varios días, pero algunos fragmentos salieron a la luz inadvertidamente a través de canales oficiales. Un administrador de la NASA, en declaraciones a un pequeño grupo de miembros del personal del Congreso el 4 de noviembre, mencionó que el objeto mostraba características incompatibles con los fenómenos astronómicos conocidos, lo que requería protocolos de respuesta elevados. La frase no estaba destinada al consumo público. Apareció en un memorándum interno que se filtró a los medios de comunicación en cuestión de horas. La NASA exigió que se retirara el memorándum. El control de daños fue inmediato pero incompleto. La palabra elevado había entrado en la conciencia pública. Para la tarde del 4 de noviembre, el público había comenzado a darse cuenta. Las comunidades astronómicas en línea compartieron el memorándum filtrado. Observadores independientes con equipos aficionados apuntaron sus telescopios a las coordenadas e intentaron observar el objeto directamente. Lo que observaron los sorprendió. El objeto era visiblemente más brillante que 48 horas antes. El cambio de brillo era evidente incluso con equipos aficionados. No se trataba de una detección especializada que requiriera instrumentos especializados. Era un cambio de magnitud visible para cualquiera con un telescopio de 6 pulgadas. El cambio de color que observaron también era visible. El objeto parecía azul. No era un azul sutil, era claramente azul. El azul no es un color asociado a los cometas. Los cometas parecen amarillos o blancos debido a la luz solar reflejada y a la composición del polvo. El azul indica una temperatura extrema o un material altamente ionizado. Cualquiera de las dos interpretaciones contradice las características estándar de los cometas. La comunidad de observadores aficionados comenzó a organizarse. Llegaron observaciones desde docenas de lugares. Los datos se compartieron instantáneamente a través de foros públicos. Los sistemas de información clasificados habían perdido su acceso exclusivo al conocimiento. Este momento marca una encrucijada crítica. La división de la información se volvió irreversible. Los canales oficiales poseían datos restringidos. Los canales públicos poseían la realidad observable. Mientras ambos se mantuvieran consistentes o casi consistentes, la narrativa podía mantenerse mediante la divulgación selectiva de información.
En el momento en que divergieron más allá de la reconciliación, la credibilidad de los canales oficiales se deterioró. Para el 4 de noviembre, la divergencia era absoluta. La respuesta oficial a la aparición de observaciones públicas llegó a través de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria el 4 de noviembre a las 19:00 UTC. Se emitió un comunicado sin rueda de prensa. La declaración se redactó como un aviso rutinario. El Atlas de Tres Ojos continúa su trayectoria prevista hacia el perihelio. El 29 de octubre ya ha pasado. El objeto se encuentra ahora en fase de recesión. Se están analizando las anomalías espectrales detectadas. No hay cambios en la evaluación de la amenaza en este momento. El Grupo de Trabajo de Coordinación Internacional continúa con la vigilancia. La declaración confirmó que se había observado oficialmente el cambio de color, confirmó las anomalías espectrales, confirmaba que el grupo de trabajo estaba realizando un seguimiento, no decía nada sobre la fuente de energía, no decía nada sobre las implicaciones de la temperatura, no decía nada sobre el imposible aumento de brillo. El comunicado era técnicamente preciso, pero en realidad no comunicaba nada. Este es el método estándar para controlar la información cuando la supresión total se ha vuelto imposible. Confirmar lo mínimo, no explicar nada, mantener la ambigüedad. El público lee el comunicado y oscila entre "lo han confirmado, así que debe ser grave" y "han dicho que es rutinario, así que no debe ser grave". La ambigüedad en sí misma se convierte en el mensaje. El objeto siguió brillando durante la noche del 4 al 5 de noviembre. Las observaciones desde Chile, Australia y Sudáfrica coincidieron en lecturas idénticas. El aumento de brillo había continuado de forma exponencial. La propia tasa de aumento estaba aumentando. Se trata de una aceleración de la aceleración. La segunda derivada del flujo de luminosidad es positiva y se expande. Esta es la señal de una liberación de energía descontrolada. Algo fundamental estaba cambiando en el estado del objeto. Si ese cambio era una inestabilidad interna o un proceso externo impulsado por la tecnología, seguía sin determinarse. El análisis del balance energético comenzó en paralelo con la monitorización del brillo. Si el objeto irradiaba calor a través del espectro visible a las tasas observadas, la producción total de energía se calculaba en aproximadamente 50 teravatios para el 5 de noviembre al mediodía, UTC, 50 teravatios. Eso equivale a la capacidad total de generación eléctrica de todo Estados Unidos multiplicada por 40. Es más energía que la que genera toda la civilización humana a través de todas las fuentes combinadas. Un trozo de roca y hielo en el espacio interestelar generaba más energía que la civilización industrial de todo un planeta. La física de esta situación superaba los conocimientos astronómicos estándar. El proceso de revisión por pares de estos datos ya se había visto comprometido. Las revistas habían bloqueado su publicación. Las conferencias habían cancelado sus sesiones. El grupo de trabajo había tomado el control del flujo de información. En cuestión de horas, aparecieron análisis no oficiales en blogs de investigación y foros de física. Las redes de astrónomos aficionados habían comenzado sus propios análisis espectroscópicos. Los datos eran inferiores a los datos profesionales, pero suficientes para llegar a conclusiones de primer orden. Todos los análisis independientes llegaron a la misma conclusión. El objeto no se comportaba según la física estándar. El objeto no se comportaba según la física exótica de los cometas. El objeto no se comportaba según ningún mecanismo natural conocido. El 5 de noviembre a las 18:00 UTC, 3 naciones distintas habían convocado sesiones de emergencia de sus consejos de seguridad. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se reunió en la Casa Blanca. El Consejo de Seguridad de la Federación Rusa se reunió en Moscú. La Comisión Militar Central de China se reunió en Pekín. Las reuniones fueron clasificadas, no se hicieron anuncios oficiales. El hecho de que 3 estructuras militares y de seguridad independientes alcanzaran simultáneamente el umbral de activación indicaba que todas habían recibido la misma información o habían llegado a conclusiones idénticas de forma independiente. Ninguna de las dos posibilidades era tranquilizadora. La rapidez de la respuesta internacional superó en 10 veces el protocolo normal. La coordinación normal de la seguridad nacional para los fenómenos espaciales implica días de mensajes diplomáticos.
Esta respuesta se produjo en cuestión de horas. La aceleración del calendario sugería un conocimiento previo de la posibilidad o una confianza extrema en la evaluación de la amenaza. La cuestión de la amenaza en sí misma seguía sin definirse. ¿Amenaza de qué? ¿Contacto? ¿Colisión? ¿Liberación de energía? Las comunicaciones clasificadas no lo especificaban. El grupo de trabajo emitió una segunda declaración a las 20 horas UTC del 5 de noviembre. La declaración era más breve que la primera. El atlas de tres ojos muestra una aceleración compatible con la desgasificación de material cometario. El análisis continúa. No se proporcionó ningún calendario, no se ofrecieron parámetros. La declaración se retractó de la posición anterior de que el objeto se encontraba en fase de recesión. Los objetos en fase de recesión no se aceleran. La nueva declaración reconocía implícitamente la aceleración, pero la atribuía a la desgasificación. ¿Desgasificación de qué? ¿Vapor de agua? ¿Dióxido de carbono? ¿Compuestos de cianuro? La declaración no proporcionó detalles. La falta de detalles sugería que el análisis aún estaba incompleto o que se estaban ocultando resultados incompletos. Para el 6 de noviembre, la situación se había consolidado en un punto muerto. Los canales oficiales mantuvieron la restricción de la información. Los canales públicos habían movilizado la red de observación global. Miles de observadores independientes rastreaban el objeto. La calidad de los datos de fuentes profesionales era superior, pero el volumen de fuentes amateur creaba redundancia. Si se suprimían los datos profesionales, los datos amateur aún permitirían la reconstrucción. La estrategia de supresión de información se había vuelto matemáticamente imposible. El fenómeno era demasiado brillante, demasiado accesible, demasiado observable. Ocultarlo mediante la compartimentación ya no funcionaba. La estrategia cambió. En lugar de ocultar el fenómeno, los canales oficiales comenzaron a gestionar la narrativa sobre el fenómeno. La transición marcó un punto de inflexión psicológico crítico, la aceptación del fenómeno como real e innegable, el cambio hacia el control de la interpretación del fenómeno en lugar del control de la información sobre el fenómeno. Este es el momento en el que la estrategia de gestión de crisis pasó de la supresión al encuadre. ¿Qué significa el fenómeno? ¿Cómo debe interpretarlo el público? ¿Quién controla esa interpretación? Estas preguntas se vuelven centrales a medida que el control de la información se vuelve imposible.